Buenas tardes, gracias por su apoyo, gracias por estar ahí. Bueno, recuerden que tomo nota de todos los textos que van mencionando ustedes para reseñarlos. Saben que tardaré, pero iré poco a poco haciéndolo. Y si he calculado bien, este vídeo debería salir la semana del 25 de diciembre, si he calculado bien. Así que, feliz Navidad en la tierra a todos los hombres de buena voluntad, a todo el mundo de buena voluntad, feliz Navidad. Y para celebrar estas fechas he encontrado un texto verdaderamente tradicionalista. Prepárense hoy para una dosis de tradicionalismo. Nicolás Berdyaev, Una nueva edad media, editorial Apolo, y tiene 200... no lo tengo apuntado. 235 páginas. Este libro es del año 32, de 1932, pero el texto es de algo antes, creo que de 1925, 29, por ahí. En todo caso, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la cuestión es que Berdyaev, tradicionalista, por llamarle de algún modo, pero rebotado del marxismo. Hay muchos que son así. A ver, que tengo por aquí algunos datos. Pues Nicolás Berdyaev, nacido en 1874, muerto en 1948. En este texto, Una nueva edad media, reflexiones acerca de los destinos de Rusia y de Europa. Esa ruptura antropológica de la que hablaba Josep Miró, por ejemplo, y otros muchos, Berdyaev la sitúa en el Renacimiento. Otras personas la sitúan en la Reforma, otros en la Revolución Industrial y en la eclosión del liberalismo. Otros, como Voegelin, pues dirán que existe prácticamente desde siempre. Y entonces, lo que Berdyaev explica en este texto es que el humanismo, que comienza con el Renacimiento, es decir, apartar a Dios de la cultura para centrarse en el hombre, que las consecuencias de eso, que en teoría nos venden como algo liberador, pues han resultado ser terribles. Y todavía Berdyaev en ese texto todavía no había conocido todo lo que sucedería después, en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, lo predice, que el futuro sería terrible. ¿Qué más? Que nos acercamos a una época religiosa, en el sentido anticristiana, pero religiosa en el sentido de fanática, fundamentalista, en el que va a existir una especie de religión oficial, que nosotros quizá llamaríamos ideología, y el que se aparte de todo eso pues será marginado, etc. Yo diría que ya estamos viviendo algo de todo eso, y como siempre, para mí los tradicionalistas son los que mejor saben ver el futuro. A ver, algo más. Sí, dice, llega la hora de que el poder sea manejado por algo que es inhumano. Y critica todas esas teorías que nos hacen creer que son tan científicas, por ejemplo, el positivismo o el socialismo. Y todas esas ideologías del siglo XIX que él menciona también junto con el positivismo y los colectivismos, pues también la teosofía y los movimientos ocultistas, porque siempre nos hacen pensar, oh, qué siglo tan científico, la eclosión de la ciencia, y no es así, no lo es. ¿Qué más? Que ese nuevo autoritarismo o totalitarismo es probable que llegue de las manos de una superestructura con forma democrática. Bueno, y etcétera. Vamos a centrarnos ya en este precioso texto, a ver qué les parece. A ver. Con el Renacimiento, las fuerzas humanas se desataron y su juego impetuoso creó una nueva cultura y fundó una nueva historia. Es decir, que toda la cultura de esa época mundial, que en las escuelas es llamada historia de los tiempos modernos, fue el experimento de la libertad humana. El hombre nuevo quiso ser autor y ordenador de la vida, sin la ayuda de lo alto, indiferente a las sanciones divinas. El hombre se arrancó del centro religioso al cual estuvo sometida toda su vida durante la Edad Media. Quiso andar por una vía libre e independiente. Al lanzarse por este camino, le pareció al europeo de los tiempos modernos que por primera vez habían sido descubiertos el hombre y el mundo humano,
que habían sido comprimidos por la Edad Media, y muchos también en nuestros días, obcecados por la fe humanista, se imaginan que es al humanismo, en el comienzo de los tiempos modernos, al que se debe el descubrimiento del hombre, que no va a ser un descubrimiento del hombre, sino la anulación de todo lo que es humano. A ver, por aquí. Cuando el hombre rompió, como acabamos de decir, con el centro espiritual de la vida, se desligó del fondo pasando a la superficie. Su alejamiento del centro espiritual le ha hecho cada vez más superficial. Al perder el centro espiritual del ser, ha perdido ipso facto su propio centro espiritual. Tal descentración de la esencia humana era la ruina de su constitución orgánica. Y entonces, en la periferia misma de la vida, surgen centros engañosos. ¿Preveían que las consecuencias de su nuevo concepto de la vida, de la ruptura con las profundidades espirituales y con el sentido espiritual de la Edad Media, de su iniciativa creadora, serían el siglo XIX con sus máquinas, su materialismo, su positivismo, su socialismo, su anarquismo, el agotamiento de la energía espiritual creadora a que ha dado lugar? El Renacimiento oculta en sí la semilla de la muerte, y por eso en sus cimientos anidaba la contradicción destructora del humanismo, de ese humanismo que por un lado engrandecía al hombre, atribuyéndole fuerzas ilimitadas, y por el otro no veía en él más que un ser limitado y subordinado que ignoraba la libertad espiritual. A ver, piensen ustedes, para todos esos amos del mundo, ¿qué somos nosotros? ¿Somos el ser todopoderoso con todas sus fuerzas desatadas? ¿O somos como bichos y hormigas que aplastarán cuando les dé la gana sin pensárselo dos veces? El humanismo escondía una semilla de negación, y de ella ha salido ese humanismo de los tiempos modernos, del cual han visto nuestros días los últimos frutos, que son propiamente la negación del hombre. El Renacimiento fracasó, la Reforma fracasó, las luces han fracasado, igualmente han fracasado las revoluciones inspiradas por las lumbreras. Rotas están las esperanzas que contenían, de la misma manera fracasará el socialismo. La historia moderna, surgida del Renacimiento, ha desarrollado el individualismo, pero el individualismo ha sido de hecho la ruina de la individualidad del hombre, la destrucción de su personalidad. Esto también lo decía Hilaire Belloc, ya no saldrán esos individuos geniales tanto para el bien como para el mal. Bueno, no, ni siquiera todos esos líderes realmente creen que son inteligentes, porque yo empiezo a dudarlo. A ver, el florecimiento de lo humano no era posible sino mientras el hombre tenía sentimiento y consciencia, en lo más profundo de su ser, de principios más elevados que él mismo, mientras no se había desligado completamente de las raíces divinas. En nuestra época se desarrollan fuerzas inhumanas, espíritus de elementos desencadenados que aplastan al hombre, nublando su imagen. Hoy no es el hombre quien está liberado, sino los elementos inhumanos que él desencadenó y cuyas oleadas le azotan por todas partes. Por cierto, no les he enseñado el libro, que es muy viejo. Aquí pone precio 5 pesetas. Yo pagué por él 5 euros. Se lo enseño. Se ve. Ay. Bueno. Seguimos. Como he intentado hacer el vídeo, he intentado seleccionar lo mínimo, pero es que es un texto realmente muy interesante y es que sería para leerlo entero. El viejo mundo que se descompone y al que no puede volverse es positivamente el de la historia moderna, con sus luces racionalistas, con su individualismo y su humanismo, su liberalismo y sus teorías democráticas, con sus brillantes monarquías nacionales y sus políticas imperialistas, con su monstruoso sistema económico de industrialización y de capitalización, con los aparatos de su técnica enorme, sus conquistas exteriores y los éxitos prácticos, la concupiscencia desenfrenada y desmesurada de su vida pública, su ateísmo y su soberano desdén del alma. Bueno. Pero tanta realidad hay en los sentidos del ser, tanta realidad ontológica en sus bolsas, sus bancos, su papel moneda, sus monstruosas manufacturas que fabrican objetos inútiles. Todo el sistema económico del capitalismo es el retoño de una concupiscencia devoradora y destructiva. Recuerden que defiende la tesis tradicionalista por excelencia, que es que el liberalismo o capitalismo y el colectivismo o socialismo tienen el mismo origen. Esta concupiscencia no podía desarrollarse más que en una sociedad que hubiese deliberadamente renunciado al ascetismo cristiano.
no es más que el resultado de la secularización de la vida económica. Y el socialismo no es más que un desarrollo más consecuente del sistema industrial capitalista, un triunfo definitivo de los principios latentes en él y su plena difusión. Todas las actividades autónomas de la civilización y de la vida social han llegado al vacío y a la nada. Dice que llegará un momento, que quizá haya llegado ya, en el que nada significará nada, las amistades ya no significarán nada, el matrimonio ya no significará nada. Esto se sabe desde tiempos de Platón, que el Estado, o aquel que ostenta la magistratura pública, sabe que los vínculos personales fuertes son su enemigo, tiene que debilitarlos. Bueno, y unas palabras preciosas acerca de la mujer. Señoras, miren lo que dice de ustedes. Me río yo, como siempre, del machismo y de las sociedades patriarcales. La mujer está más ligada que el hombre al alma del mundo, a las primeras fuerzas elementales con las cuales el hombre comulga a través de la mujer. La cultura masculina es demasiado racionalista, se ha alejado demasiado de los misterios inmediatos de la vida cósmica, pero vuelve a ellos a través de la mujer. El día era el tiempo consagrado al predominio exclusivo de la cultura masculina. La noche es el tiempo en que el elemento femenino recobra sus derechos. Esta extensión del papel de la mujer en el período futuro de la historia no significa el movimiento de emancipación femenina de la historia moderna, que se proponía hacer a la mujer semejante al hombre, conducir a la mujer por una senda masculina. Aquello era un movimiento antijerárquico e igualitario que negaba la calidad original de la naturaleza femenina. No es la mujer emancipada y semejante al hombre, sino el eterno femenino el que tendrá un gran papel que desempeñar en el período futuro de la historia. Recuerdo alguna vez cuando he ido a la iglesia con alguno de mis parientes, y a mí, por cierto, me gustaba mucho ir a la iglesia, es el único sitio hoy en día donde se pueden escuchar cosas interesantes. Recuerdo haber escuchado que a la mujer se le ha dado el poder de pisar la cabeza de la serpiente. Bueno, señoras, pues háganlo ya, cuanto antes mejor. Esto es algo que me ha llamado mucho la atención. Explica, era ruso, estaba en Rusia, lo estaba viendo, el nuevo tipo de joven que estaba surgiendo y que era el que estaba moviendo todo lo de la revolución. El nuevo joven no es de tipo ruso, sino internacional. Se ha despertado en Rusia la vocación a la fuerza y al poder. Es una vocación burguesa que no teníamos. Únicamente nuestros ideólogos burgueses deseaban verla surgir y solo ellos podrían hoy aplaudirla. La guerra ha hecho posible la aparición de este tipo. Estos señores escalarán los primeros puestos, apoyados por la actividad de la Checa, después de haber fusilado un número incalculable de personas. La sangre no les detendrá en la satisfacción de su concupiscencia, en su concupiscencia del poder. La figura más siniestra de nuestro país no es la del viejo comunista, que está llamada a desaparecer, sino este nuevo joven con quien pueden ser entregadas a la perdición el alma de Rusia. ¿El alma de Rusia? Ese nuevo tipo antropológico puede, de la noche a la mañana, derribar el comunismo y convertirse en fascismo ruso. Recuerden el libro de Giral Palasí, cómo el fascismo era la vuelta de tuerca de la izquierda, del socialismo. Lo temible es precisamente el hecho de que Rusia, en el curso de una revolución comunista, está convirtiéndose por primera vez en lo que nunca fue, un país burgués. La cuestión rusa no estriba en un puñado de bolcheviques que están en el poder, a los que puede derribarse, sino en una enorme masa de gente nueva que ha llegado a dominar en la vida y a la que no será fácil derrocar. ¿Les suenan familiares todas estas historias? La nueva burguesía rusa, debiéndose comprender bajo esta denominación, no la clase de industriales y de banqueros, sino el tipo antropológico social que ha triunfado, reclamará una civilización técnica, pero de ninguna manera sentirá la necesidad de una cultura superior, porque eso es algo siempre aristocrático. Nacerán nuevos elementos intelectuales, pero el nivel de la cultura será bajo. Bueno, y hablando de la democracia, en su estado pacífico normal es ajena a todo fanatismo y encuentra numerosos procedimientos pacíficos e imperceptibles. Pero en periodo de revolución la democracia es absolutamente fanática.
La generación actual, su menosprecio de los valores de nuestros antepasados, tal es precisamente la mentira radical de la democracia. Es la ruptura entre el pasado, el presente y el porvenir, la negación de la eternidad, la adoración del destructor torrente del tiempo. Eso es la democracia. Aquí otra vez, por su tipo psicológico, el socialismo no es escéptico, en realidad es una fe. Mircea Eliade, a ver, aquí, que algún día llegamos a reseñar esto, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, lo dice Mircea Eliade, dice, nos invita a estudiar como una religión todo ese último sistema que nos llega del este, que es el marxismo-leninismo. Bueno, estaba fácil de coger. El socialismo tiene un carácter mesiánico. Según él, existe una clase elegida, una clase mesías. Así se plantea el problema de la inevitable limitación de la autocracia democrática como de toda autocracia humana. La democracia puede ser perfectamente un régimen totalitario y creo que empezamos a darnos cuenta. La sociedad, la colectividad social se convierte con él en un déspota absoluto, más temible que los antiguos déspotas de Asiria y de Persia. Soloviev decía que para vencer al socialismo era preciso haber discernido su verdad. No se puede luchar contra el socialismo con las ideas burguesas, ni se le puede oponer la sociedad capitalista, burguesa y democrática de los siglos XIX y XX, porque es la sociedad burguesa la que ha engendrado el socialismo y la que nos ha conducido a él. El socialismo es carne de la carne y sangre de la sangre del capitalismo. El socialismo ha heredado el ateísmo de la sociedad burguesa y la... Ay, no sé. Bueno, se me ha saltado la última página. Las lamentables charlatanerías sobre el alma nueva proletaria y sobre la nueva cultura proletaria crean cierto sentimiento de disgusto entre los mismos socialistas. No existe ningún indicio sobre el nacimiento de un alma nueva. Esta sigue siendo el alma antigua del viejo Adán, llena de concupiscencia, de envidia, de rabia y de espíritu de venganza. Solo en esta alma es nuevo el hecho de que su sentimiento del pecado se ha embotado y de que la penitencia se le ha hecho más difícil. No existe ningún indicio de nueva cultura proletaria. No hay obra proletaria nueva. El socialismo vive a expensas de la cultura burguesa y saca su alimento mental del materialismo de las luces burguesas. Bueno, un clásico entre los clásicos del pensamiento tradicionalista, Nicolás Berdyaev, y para celebrar esta semana o este día, no quería dejarles con mal sabor de boca y les leo. Bueno, dice, para concluir nosotros, dice el señor Berdyaev, nosotros debemos sentirnos no solamente los últimos romanos fieles a la antigüedad, eterna verdad y belleza, sino también los centinelas vueltos hacia el día invisible creador del futuro, cuando se levante el sol del nuevo renacimiento cristiano. Quizás este renacimiento se manifestará dentro de las catacumbas, no produciéndose más que solo para algunos. Quizá no tendrá lugar más que con el fin de los tiempos. No nos incumbe saberlo. Pero lo que sí sabemos firmemente, en cambio, es que la luz eterna y la belleza eterna no pueden ser destruidas ni por las tinieblas ni por el caos. Aquí han tenido ustedes a Berdyaev. Espero que les haya gustado y sin más, hasta la semana que viene.